Amén, hermano. Gracias, hermano José Luis. Epístola a Tito, ¿cierto? Carta a Tito, de Pablo a Tito, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: a Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Entonces, Tito tiene aquí una labor muy grande. Dice ahí: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces esto es una empresa casi que imposible, o una empresa imposible. Hay historias muy llamativas de personas que se involucran en empresas imposibles. A pesar de lo imposible, logran ejecutarlo. Por ejemplo, la que se me vino a la mente así más rápido fue la de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Lo que Colón buscaba era el reino mongol, y él alegaba a sus patrocinadores que se podía llegar navegando por el oeste a Asia, y que de allí traerían las sedas y las porcelanas y las especies y los clavos de olor, la canela, todo lo que sabían que había allá en Asia. A Colón le gustaba leer los libros de viajes de Marco Polo, donde se relata que habían palacios bañados en oro, alfombras de seda, hilos de seda. Y también leía el libro de Sir John Mandeville, donde se habla que había tierras lejanas con hombres de orejas de elefante, seres sin cabeza, pigmeos. Y esos libros venían con ilustraciones, entonces le llamaba mucho la atención. Así que Cristóbal Colón busca unos patrocinadores para esa empresa. Primero él va a Portugal, no la tiene, luego va a España, encuentra algo, y también con los privados. Se embarca en una empresa imposible. Se demoró más o menos 2 meses y medio para llegar de España aquí a El Salvador. Y ahí comienza otra historia de la humanidad. Era una empresa imposible en la que se metió este hombre Colón y algo pasó. Algo hizo. Hay empresas imposibles que terminan en grandes éxitos. Yo quiero hablar de Tito, que es un misionero de lo imposible. Misionero de los primeros siglos del cristianismo. Para empezar, hay que decir que Tito era hijo en la fe del apóstol Pablo, como está ahí en el versículo 4. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice, mi verdadero hijo en la común fe. O sea que era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y además fue compañero de Pablo en la discusión en Jerusalén alrededor del evangelio, o del verdadero evangelio que se tenía que predicar. Gálatas, puede ir a Gálatas, carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 3. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Vine empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido o fue obligado a circuncidarse.
Entonces, por ese texto entendemos que Tito no era judío, era griego. Y eso nos dice que tendría muchos enemigos en los judíos, muchos problemas con los judaizantes, es decir, con los que creían que tenían que circuncidar a los bebés o que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Pero los que estaban allí al frente de la iglesia ni siquiera obligaron a Tito, que era griego, a hacerlo. Pero habían otros que sí querían que todos los que dijeran que eran cristianos se circuncidaran. Así que los comienzos de la vida cristiana de Tito fueron en medio de una polémica, una controversia. Ahora vamos a segunda carta a los Corintios 7. Segunda carta a los Corintios 7. Versículo 12. Dice así: así que aunque os escribí, no fue tan solo por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que la padeció, sino también para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es decir, Pablo está escribiendo porque hay un problema, hay una injuria, hay un problema en la iglesia, y él está escribiendo por eso. Verso 13. Por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, porque fue recreado su espíritu por todos vosotros. Y parece entonces que manda a Tito a que arregle ese problema allá en esa iglesia. Vaya y arregle ese problema allá hay un problema, mire a ver cómo se puede ir resolviendo eso. Y aparte de eso, pídales la ofrenda que dijeron que iban a dar y no han dado. Capítulo 8 de segunda carta a los Corintios, versículo 6. De tal manera que exhortamos a Tito, que como había comenzado ya, así también acabase en vosotros la misma gracia también. Y ahí si uno lee del 1 al 7, del 1 al 6, está hablando de entreguen la ofrenda que dijeron que iban a dar. Dígale a Tito que por favor haga eso. Es decir, Tito es enviado a Corinto a arreglar un problema y a pedir plata, a exhortarles que dieran lo que habían prometido o que cumplieran las promesas hechas. Entonces vamos a decir, en primer lugar, Tito era un griego que tenía problemas por su nacionalidad. En segundo lugar, era un reclamador de promesas. Cumplan la promesa. Y ahora si miramos en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, es a saber, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos en cada ciudad. Luego entonces, también Tito es un hombre que tiene un encargo misionero, poner ancianos o pastores en cada lugar de Creta. Así que podemos decir que Tito es un obrero, un colaborador del apóstol Pablo, y al que le tocan situaciones muy difíciles en la obra. Primeramente, es un creyente criticado. Es un creyente criticado por no estar circuncidado y por ser griego. Segundo, es un colaborador enviado a pedir que se cumpla una promesa. Y tercero, es un misionero enviado a poner ancianos en cada ciudad. Y esto último, hermanos, colocar ancianos en cada ciudad, pienso yo, es una empresa imposible. Vaya y a esa ciudad, a ese pueblo allá, a ese municipio, a ese departamento y ponga un pastor en cada iglesia. Es una empresa muy dura, muy difícil. Vamos entonces uno a uno en estas cosas. Primero, vamos a leer Gálatas 2, 1 al 3. Gálatas 2, para repasar. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Vine pero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Más particularmente con los que parecían ser algo, pero por no correr o haber corrido en vano.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Entonces, deben de ser muy fuertes las críticas a Tito. ¿Por qué es un griego, no se ha circuncidado? Bueno, seguro había mucho problema en ese instante. ¿Y cuántas veces una crítica nos desanima? ¿Qué podrían decir los judaizantes respecto a Tito? No está circuncidado, es un griego y no tiene que venir aquí a decirnos nada, es muy joven y nosotros ya somos viejos y con experiencia. Tantos comentarios que pueden llegar. ¿Cómo los tenemos que afrontar? Descansando en el Señor. Todas esas críticas, ¿cómo las podemos afrontar? Descansando en Cristo. Descansando en el papel que sabemos que el Señor nos ha puesto a hacer. No sé ustedes, hermanos, pero en mi vida la crítica es algo diario, cotidiano. Por ejemplo, yo trabajo para el Centro de Historia de Envigado y no faltan los comentarios. ¿Y usted qué hace aquí si usted no es de Envigado? Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Un bogotano llega a trabajar en una universidad o en un colegio de Medellín y le dicen, él viene aquí a imponer, porque así son los bogotanos, que se vaya para Bogotá y que trabaje en Bogotá. Si eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene ninguna relación. Alguien podría decir, ¿cómo va a ser el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Marinilla alguien de Copacabana? Que el pastor de Marinilla sea de Marinilla. ¿Y por qué no lo puede ser? Si Dios lo puso ahí, si Dios lo llamó, ¿por qué no lo puede ser? Y así, mis hermanos, nosotros como hombres o como mujeres de Dios debemos de estar dispuestos y listos a las críticas. Usted no conoce nuestra cultura, pues la voy a conocer. Usted no habla nuestro idioma, pues lo voy a aprender. Usted no ha vivido lo que nosotros hemos vivido, pues para eso estoy aquí, para empezar a vivirlo. Seguro que uno debe de ser prudente, pero uno debe ser firme en lo que Dios le ha dado. Un cristiano, un líder cristiano debe estar dispuesto a recibir toda clase de comentarios buenos y malos y descansar en el Señor. Descansar en Cristo. En esos días criticaron muy fuerte a un amigo mío, muy fuerte, le hicieron unas críticas grandísimas. Y él me decía, Fabio, yo cuando empecé a leer eso, empecé a hiperventilarme. ¿Cómo hiperventilarme se dice? Empecé a... Yo le decía, tranquilo hombre, pues, de todo pasa. Venga a ver qué fue lo que le dijeron. No, mire, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. No, lo que pasa es que hay gente experta en destruir, no se preocupe por eso. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Recibir esas críticas. Yo estoy descansando en mi Señor. ¿Yo por qué me voy a hiperventilar? No, yo estoy descansando en mi Señor. Descansando en Él. Amén. Mire lo que dice Salmo 31. ¿Cuánto no dirían de este pobre hombre Tito? Oiga, empezó la vida cristiana como con el pie izquierdo. Empezó la vida cristiana fue en problemas. Salmo 31:13. Porque he oído afrenta de muchos, miedo en derredor. Cuando consultaban juntos contra mí, para prender mi alma pensaban. Mas yo sobre ti confié. Oh Jehová, dije, mi Dios eres tú. Ahí está. Pueden hablar, pueden decir mucho. Dios, tú eres mi Dios. Tú estás conmigo. Yo voy a cumplir lo que tú me dijiste que hiciera. Ahora mire esto, empieza una vida cristiana ya en dilemas, ya en conflicto. Y así siguió. En segundo lugar, es enviado también a pedir una plata ahí, para que vaya y le dice a esa gente que cumplan la promesa que dijeron que iban a dar una plata y no la han mandado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios 8. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza abundaron para las riquezas de su simplicidad. Porque conforme a sus fuerzas, yo soy testigo, y aún sobre sus fuerzas han sido voluntarios, rogándonos con muchos ruegos que recibiésemos el don y nos encargásemos de la comunicación del servicio que se hace para los santos. Y esto hicieron los de Macedonia, no como lo esperábamos, mas asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De tal manera que exhortamos a Tito que como había comenzado yo, así también acabase en vosotros la misma gracia también. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia, en toda diligencia y en vuestro amor con nosotros, mirad también que abundéis en esta gracia. Es decir, así como yo les dije, como yo les pedí eso, ahora va Tito a pedírselas. Abunden en esa gracia. En eso que dijeron que iban a entregar, entréguelo. Cumplan la promesa que hicieron. Eso es todo. ¿Para qué dijeron que lo iban a dar si no lo están cumpliendo? Cumplan la promesa que hicieron. Y es nuestro deber cumplir las promesas. No podemos ser personas incumplidas. No podemos ser una iglesia que incumpla sus promesas. Esta semana leía un poema de Robert Frost, donde él parece estar pensando ya en su muerte, en el día de su muerte. Y habla de que llegaba en su caballo a un bosque en tinieblas mientras caía nieve. Y leo una partecita del poema. Creo que sé de quién es este bosque. Como su casa está en el pueblo, no se va a dar cuenta que me detengo para ver cómo cae la nieve. Mi caballo debe sentir algo raro. Hacer un alto en medio de la nada, entre un bosque y un lago congelado, en la noche más oscura del año. Qué profundo, sombrío y hermoso es este bosque. Estaba pensando en morirse. Qué profundo, hermoso y sombrío es este bosque. Pero tengo muchas promesas por cumplir. Tengo mucho camino antes de dormir. Mucho camino antes de dormir. No era el momento de morirse. Eso es más o menos lo que está diciendo. No es el momento de dejar todo tirado. Tengo muchas promesas por cumplir. Aunque el bosque sea hermoso, sombrío y profundo, hay mucho que hacer, hay mucho camino por seguir. Y mis hermanos, las promesas que hacemos se deben cumplir. Amén. Las promesas incumplidas son un caldo de cultivo para la decepción, para la amargura, para la desilusión. De las experiencias más dolorosas y amargas en el hombre y en la mujer, es aquella en la que se prometió fidelidad y se incumple esa promesa. Esa de las más grandes, de las más altas. Pero hay promesas muy sencillas que se incumplen y eso tiene mucho poder. Yo recuerdo, hermanos, de un papá que prometió a sus hijos llevarlos a un parque, al Parque Norte o a un parque de esos. Recuerdo porque me tocó. Y él les prometió eso y como que nunca se los cumplió. Y esos niños iban creciendo esperando eso. Lo esperaron cuando eran pequeños, 1 año y así. Mi papá nunca dijo que nos iba a llevar y no nos llevó. Y aunque uno crea que eso no hace un efecto eso hace efecto en la cabeza de los niños. ¿Para qué les promete si no los va a llevar? Soñábamos con eso, esperábamos ese día, hablábamos de eso. Y mi papá nunca nos llevó. Lo prometió y no lo cumplió. Promesas incumplidas que crean resentimientos. Hacen que se tome distancia de otra persona. Ese prometió cuidarme y lo único que ha hecho es hacerme daño. Una iglesia prometió apoyarme con 200,000 pesos mensuales. Nunca los hizo. Y ni me volvió a escribir, ni me volvió a llamar, nada. Tomó distancia de mí. No hubieran prometido nada. Hermanos, y le hablaba ahorita con un hermano. ¿Te acuerdas de este hombre? Le prometieron que le iban a entregar la iglesia. Y se hizo viejo y le dijeron que no. Toda la vida esperando que le iban a entregar esa iglesia, que le iba a hacer el pastor. Promesas incumplidas.
Nosotros no podemos ser una iglesia de promesas incumplidas. No podemos ser personas de promesas incumplidas. Si prometemos, hay que cumplir. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que se aire Dios a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mejor es que no prometa a que prometa y no cumpla. Y en tercer lugar, Tito fue un enviado a poner líderes, a poner pastores o ancianos en cada ciudad. Y creo que esa es una labor titánica. Y es más, veo que Pablo tiene afán de que Tito regrese. Usted mira Tito 3:12 y dice, ahí en Tito 3:12 dice, capítulo 3, versículo 12, cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir a mí a Nicápolis, porque allí he determinado de invernar. Oiga, dese prisa y vuelva aquí, que voy a pasar el invierno allá. Entonces, ¿cuánto tiempo le da para ir a poner pastores en esas ciudades? Antes del invierno. Organíceme eso antes del invierno. Hermanos, Creta es una isla más o menos del tamaño de Puerto Rico. Al día de hoy tiene unos 78, Puerto Rico tiene unos 78 municipios, estoy haciendo el cálculo con Puerto Rico, o sea 78 pueblos. Para los tiempos de Pablo, había por lo menos unas 20 ciudades en Creta, emitiendo su propia moneda y administrada por sus propios oficiales o magistrados. Si había por lo menos 20 pueblos allá, era mucho trabajo. Por lo menos, otros hablan de 30, 40, pero por lo menos 20. Había mucho trabajo. Un comentarista que se llama Andreas Kostenberg habla de que Creta era una isla muy difícil de caminar, había muy malos caminos. Más o menos unos 8.330 kilómetros cuadrados. Urabá tiene 11.000, más o menos para que se hagan una relación. El suroeste antioqueño tiene como 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces es como si Pablo le dijera a Tito, usted se me va para el suroeste antioqueño y me pone ancianos en cada pueblo. Imagine qué labor. En todos los pueblos que haya, ponga una iglesia y ponga un pastor. Y véngase antes del invierno que lo necesito. Hermanos, yo no sé si Tito fue capaz de hacer eso. Yo casi estoy seguro que no. Yo no sé si le reclamó a Pablo por eso. Yo casi estoy seguro que sí. No me le ocurre más, mándame a hacer eso. Hacer todo eso. Casi estoy seguro que sí. No sé exactamente qué pasó, pero lo que sí sé es que Pablo confiaba en ese hombre. Lo consideraba capaz de subir todos esos caminos y entrar a esos pueblos y poner un pastor. Lo consideraba capaz de eso. Y no podía poner cualquier pastor. Que sea marido de una mujer, que no le guste el vino, que no... Oiga, todo eso lo que tenía que buscar antes de ponerlo. Pero sé que Pablo confiaba en él. Es una misión titánica, difícil, imposible. Pero bueno, está en manos de Dios. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la misión que nosotros vemos imposible? ¿Cuál es el desafío al que usted no se le apunta? Lo están llamando para liderar en su trabajo y no se le apunta. Le piden organizarlo desorganizado y dice, no soy capaz. No se quiere enfrentar a tener una familia. No se cree capaz de tener un ministerio. ¿Cómo se sentiría usted si aquí estuviera el apóstol Pablo y le dijera, bueno, la misión suya es ir a organizar las iglesias en Urabá o en el suroeste o en el nordeste? Si el apóstol Pablo se lo pidiera y ¿usted qué haría? ¿Se iría? Pues lo que sabemos es que Tito se quedó allá para hacerlo. Eso sí lo sabemos. Finalmente, hermanos, repito, no estamos seguros si hicieron toda la obra.
de ancianos, obispos, pastores en cada ciudad. Parece una tarea imposible, una empresa imposible, y menos con el poco de tiempo. Pero hay que intentarlo. Me preguntaba, ¿cuál es la tarea que el Señor me está poniendo en la vida y a la que la veo imposible? ¿Cuál es la tarea a la que el Señor me llama y de la que me salgo cada rato? ¿Qué es lo que Dios me dice? Y yo le digo, Señor, eso está muy difícil, no puedo. Es imposible para mí. Yo le digo, Señor, no me pongan esas labores que yo no soy de ese lugar, se van a burlar de mí. Señor, no me pongan esa misión que yo no me siento bien, no me gusta ese ambiente. Señor, usted sabe que yo no tengo experiencia haciendo eso. Yo le digo, Señor, esa gente es un pueblo duro que no cumple sus promesas. Uno les habla y no escuchan. Señor, no me ponga tareas imposibles, yo no soy capaz de salvar a nadie. Soy muy malo para eso. Y hay una palabra que se repite y se repite en la carta a Tito, y es la palabra con la que se nombra o con la que se denomina a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Está en el capítulo 1, versículo 4. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Está en el capítulo 2, versículo 10. En nada defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador, Dios. Está en el capítulo 2, versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Está en el capítulo 3, versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con todos los hombres. Y está en el capítulo 3, versículo 6. El cual derramó en nosotros ricamente por Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. ¿Cuál es la palabra que más se repite? ¿Qué se denomina Dios? Salvador. Y Salvador nuestro. Amén. Tito, usted no es capaz de salvar a nadie. Tenemos un Salvador. Ese es el que usted tiene que ir a predicar. Tenemos que hablar de nuestro Salvador. Usted no tiene que salvar a nadie. El Señor nos dice, yo soy su Salvador y soy el Salvador de todos los hombres. Usted solo haga el trabajo. Así piense que es una empresa imposible. Para mí no hay nada imposible. Lo ves como una tarea imposible, pero empieza que yo soy el Dios de los imposibles. Vamos a orar y le damos la gloria a Dios. Gracias, amado Dios. Padre nuestro, estamos aquí presentes, Señor. Tantas veces, Señor, no queremos hacer la labor, no queremos hacer la tarea, y dejamos que pasen los años y no hacemos la tarea. A lo mejor pensando que nosotros somos capaces de hacer algo, que somos capaces de salvar a alguien. Pero ahí está una y dos y tres y varias veces que tú eres nuestro Salvador. Señor, que seamos una iglesia que así nos critiquen, hagamos la labor. Que seamos una iglesia, un grupo de hermanos y de hermanas que cumplamos nuestras promesas, porque tú eres un Dios cumplidor de promesas. Señor, y que seamos una iglesia, una comunidad, un grupo de hermanos y de hermanas que aunque nos parezca difícil la labor, la emprendamos. Porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Señor, cuánto me ha confrontado esta palabra y cuánto nos ha confrontado esta palabra de ver la tranquilidad en la que estamos. La gloria es para ti, la honra es para ti, nadie más. Porque tú eres Dios, Salvador nuestro. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.